Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy el último, ahora sí que es el último, programa antes del plebiscito de salida al proceso constituyente en Chile. Y sin duda es un programa que ni nos habíamos imaginado cómo iba a ser, porque era el último. Entonces se imaginarán, después de 56 programas, el último estaba muy lejos en los planes, pero llegó el día para todo, no solo para el programa, llegó el día para el país, el día para el futuro, y vamos a tratar hoy día en una conversación muy liviana, muy distendida con nuestro querido amigo Atricio Milla, de hacer una síntesis. Sin duda, el proceso ha sido largo, ha sido intensísimo, ha sido lleno o preñado de acontecimientos, de esperanzas, de sinsabores, de decepciones, y también, ¿por qué no decirlo?, de chascarros y muchas contradicciones. Y por lo tanto es un proceso que no se puede encerrar en una media hora de conversación. Pero trataremos y haremos el intento de sacarle molde a lo que ha sido este año y medio de proceso constituyente. ¿Cómo estás, Atricio? ¿Qué tal? ¿Qué tal el ánimo? Muy bien, Alejandro, muy expectante. Estamos a puerta del plebiscito de salida, donde se aprobará o rechazará esta nueva propuesta de constitución. Un proceso largo, tú ya lo dijiste, polémico, que ha tenido y que ha terminado polarizado y tal vez enredado, ¿no? La experiencia de las últimas elecciones ha demostrado que Chile es un país muy fragmentado políticamente, al punto que un día identificamos cuatro Chiles. Yo todavía recuerdo de ese episodio. En este programa, tú lo dijiste también, Alejandro, hemos hablado de cientos de temas, partiendo por el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, que fue un gran temazo de aquel, que junto con el estallido social están en la génesis de lo que estamos viendo hoy en términos políticos. Hemos hablado en este programa de factores determinantes del voto, del rol de la prensa, de la relevancia de las redes sociales, de un fenómeno relativamente nuevo, ¿no?, en política, que son las fake news. También sobre el rol de las encuestas y si han sido un reflejo de la opinión pública o tal vez una suerte de manipulación del electorado. Hemos citado a distintos autores para comprender procesos sociales, económicos, políticos. De verdad, nos hemos divertido en este programa, hemos aprendido, hasta hemos tenido que carnavalizar varias situaciones como una forma de exorcizar muchas veces situaciones ridículas de las campañas políticas presidenciales, por ejemplo, o de las noticias de todo tipo que dio la Convención Constituyente. Muchos piensan que la actual constitución de Pinochet Lago está muerta, pero será esta constitución la que seguirá rigiendo si gana la opción rechazo. Sin embargo, también la opción rechazo le ha puesto una lápida a la nueva propuesta de constitución, y los que están a favor de la prueba han visto cómo se ha desgranado el choclo político, pues como dijo aquel poeta, aquellos, los de entonces ya no son los mismos. Entonces, quienes estuvieron en el plebiscito que dio origen a este proceso constituyente, muchos de ellos ya se bajaron del tren de la reforma constitucional hace mucho tiempo. Y en capítulo anterior, Alejandro, nos cuestionamos, por ejemplo, qué tan válido será que en este plebiscito, donde se va a poner en consideración esta reforma constitucional o esta nueva proyecto constitucional, qué pasará si gana una postura con el 51% más, cuáles son los votos, cuál es el voto válido para un proceso electoral. Pero yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es qué difícil, Alejandro, es la tarea de consensuar una nueva constitución. Lo hemos visto durante todos estos programas y durante prácticamente el año y medio. Qué difícil es consensuar una nueva constitución en un Chile fragmentado políticamente. Y en este plebiscito de salida, ¿cuántos Chile crees tú que van a aparecer? ¿Qué lectura vamos a dar a este resultado este fin de semana? Bueno, pues como están las cosas, lo que va a suceder con el resultado, sea cual sea, es que vamos a ver emerger dos Chiles. Porque la elección es binaria, sí, no, apruebo, rechazo. Eh, y, y esto es para los genios de los procesos, digamos. Eh, Aquellos que creen que con estos procesos binarios las cosas se solucionan. A veces no se solucionan, a veces simplemente se empeoran. Y yo creo que tenemos la suerte de que la atención que se le ha generado a la sociedad chilena ha
servido para exorcizar a muchos, espantarle la embriaguez de las ideas a otros, para componerle la caña a otros, digamos. Y de algún modo, entonces, se ha ido instalando poco a poco un proceso de sobriedad en la sociedad. Por supuesto que ya prácticamente llevamos 2 años y tanto después de la revuelta social, ¿cierto? Y de todas maneras hay algo de esa embriaguez todavía, pero sin embargo, yo diría que sea cual sea el resultado de la elección, va a emerger el Chile contradictorio que estaba antes de octubre, y es un Chile que al menos tiene 4 o 5 vertientes, por supuesto la de los extremos, la derecha y la izquierda extremas, un centro que se desintegró, y la falla de San Andrés pasa justo por ese centro, y todas estas conmociones lo que han hecho no es más que resquebrajar el centro, y por lo tanto el escenario que emerge es qué va a pasar con ese centro. Eh, la, y ahí se abren dos alternativas: que el centro definitivamente se recomponga y todos los habitantes y los partidos que están en ese centro terminen por desaparecer. Con la nueva ley de partidos políticos se puede desaparecer. Basta con no sacar más de 3, 4 parlamentarios y ya fuera. Entonces, en la última elección murieron la mitad de los partidos políticos que se presentaron, y aún así hay hartos. Entonces, el centro corre ese riesgo. Ahora, no quiere decir que no se necesite un centro. Este proceso lo que más ha demostrado es que se necesita un centro, y probablemente las opciones que tomaron los partidos de centro podrían estar indicando que se necesita un nuevo centro. Entonces, el rechazo o el apruebo van a terminar de perfilar ese futuro. Han surgido fenómenos paradójicos. Los antipolítica y antipolíticos son el motor del apruebo. Entonces, eso es raro, porque eso finalmente va a resultar en algo insospechado. No sabemos qué características va a tomar eso, pero la fuerza motora, que en este caso que es la juventud, es una juventud anarco-narcisista, que no cree en la política, que no cree en los partidos políticos, pero sin embargo en esta lógica de impulsar el apruebo entra al juego, y como ya lo hemos visto, termina convirtiéndose en un actor político. Y ese es un fenómeno nuevo. Y el otro que va a hacer emerger probablemente nuevas manifestaciones políticas, nuevas formas, como por ejemplo ya es el partido de la gente, una cosa que nadie vio venir y que ya está ahí, y que tiene mucha fuerza en este momento. Pero también surge un nuevo elemento, y eso va a ser parte del Chile de mañana, y es el que vuelve el voto obligatorio. Por lo tanto, vuelve la certidumbre a las elecciones. Mira lo que voy a decir. El voto voluntario fue una triquiñuela que se instaló a vista y paciencia de la ciudadanía para, de algún modo, permitir controlar el flujo de las elecciones. Y hoy día la vuelta del voto obligatorio lo que va a generar es estabilidad, entre comillas. No es porque la gente va a poner a votarse estable, sino que es más fácil con voto obligatorio anticipar los resultados de las elecciones, aunque sea sabiendo que es para perder, digamos. Entonces, todas esas cosas vuelven.
Y bueno, es un nuevo comienzo y por supuesto la discusión se queda. Gane quien gane en la elección, las discusiones sobre el futuro van a seguir tan encarnizadas como han estado hasta el día de hoy. Ahora, tú mencionaste recién unos conceptos que los vimos en los capítulos iniciales de nuestro programa Dos Tercios. En un momento determinado nosotros analizamos la condición del narcisismo en política. También abordamos situaciones del control social, el tema de una sociedad hiperconsumista, hiperindividualista, pero también hablamos muchas veces de la utopía y las distintas categorías de utopía en política. ¿Qué queda finalmente? Porque finalmente lo que se estructuró como convención constituyente y obviamente ese producto que es la propuesta de nueva constitución, está basado muchas veces en ideas utópicas, en personajes que fueron extremadamente narcisistas, políticos, en muchos aspectos, y finalmente como que todo eso confabuló para que la convención y su producto, que es esta nueva constitución, se fuera desinflando en la opinión pública, en los anhelos de cambios estructurales, sociales, políticos, económicos que tiene Chile. ¿Por qué por qué se vio ese fenómeno finalmente, Alejandro? ¿Qué parte de la condición humana hizo que la gente no quedara tan contenta con algo que se veía con mucho interés al principio? Bueno, lo voy a decir en términos jocosos. Tiramos a la tía Pikachu a la convención y no pasó nada. O sea, no pasa lo que pasaba en los Pokémon, que había una lucha y cada Pokémon sacaba lo mejor de sí y evolucionaba y se transformaba. Esas cosas no pasaron en la convención, pero sí quedó muy claro que eh, lo que, lo que cada convencional hizo en su caso fue tratar de instalar su heteroutopía, su microutopía, su particular eh, plataforma de nicho. Esto es básicamente a propósito de la entrada muy fuerte de los movimientos y la discusión que viene, qué tan políticos son los movimientos y cuál es el aporte político de un movimiento habiendo muchos movimientos en juego, cuáles son los aportes políticos de esos movimientos. Y la experiencia de la Asamblea Constituyente reveló que eh, es más bien la confusión lo que se genera. Esta transacción de reivindicaciones muy particularistas, muy de nicho, muy de zona, muy de localidad, que a la larga impiden construir sistemas. ¿Sí? Entonces, el texto constituyente está lleno de particularidades, todas hermosas por parte, digamos, pero como sistema no se articulan, por lo menos de una manera que permita en el modelaje, porque uno solo se la puede imaginar y modelar cómo van a funcionar. Y eso no, esa modelación no se ve funcional. Entonces, ese es el gran, yo diría, no es un legado, porque en el fondo funciona más bien como una advertencia de, oye, no lo volvamos a hacer así, porque en el fondo no conduce a una suma feliz. O eh, como diría eh, en el esquema de Cipolla, no conduce a una elección inteligente. Así. Alejandro, en los memes, ¿no? Que Chile es un país de memes, hay frases de repente, y hay una que siempre me llama la atención, una que dice, y que y remata, digamos, la frase diciendo, pero ustedes no están preparados para esta conversación todavía. Y nuestra sociedad, yo tengo la impresión, porque en la experiencia que hemos tenido nosotros de ver literalmente transmitida en vivo el armado de una constitución, algo que históricamente, no sé si en otros países habrá sido la misma experiencia que en Chile, pero por lo general las constituciones han tenido una forma de construirse en ciertos escenarios, obviamente dentro de la esfera política, pero esta vez a través de los medios de comunicación
eh, se transmitió literalmente cómo se armó, cómo se construyó una constitución. Eh, ¿Qué tanto afectó eso a la imagen de esta nueva propuesta constitucional? ¿Hay factor en aquello de que se haya salido de ese secreto de cómo se construye políticamente una constitución a estar ahora la sociedad mirando in situ, no solamente cómo se construye técnicamente, sino todos los escandalillos que hubo y que adornaron estos procesos durante este año y tanto? Bueno, la transparencia tiene, tiene algo, tiene algo positivo, que es que te permite ver, ¿cierto? Te permite hurgar en el mundo privado y mágico de las cosas. Eh, pero al mismo tiempo lo que hace es quitarle el encanto a las cosas Así, y las desnuda en su trivialidad, en su simpleza y a veces en su pobreza. fue como el Entonces, efecto de la casa de vidrio, ¿te acuerdas de la casa de claro, vidrio? entonces lo que hizo la transmisión permanente del proceso de constitución, de elaboración de la constitución, es parecido a lo que les pasó a los gringos con la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue televisada, Claro. tal cual la constitución, o sea, la constituyente, ¿no? Y lo que terminaron concluyendo los gringos de ahí para siempre es que jamás, nunca van a televisar de nuevo una guerra. De ahí para adelante lo único que vimos son cohetes volando, luces en la noche, medias verdes, qué sé yo, pero una guerra no la vamos a volver a ver de cerca. Eh, por lo menos transmitida por los gringos. Y algo parecido es lo que ocurrió con el proceso constituyente. Eh, eh, la intimidad es necesaria para que se produzcan cosas buenas. Entonces, yo creo que la desconfianza es otro elemento central en esta constitución. Así como mencionaba que los impulsores, muchos de los, no todos, pero muchos de los jóvenes impulsores del apruebo son gente que no cree en el proceso y está impulsando el apruebo solo para joderle la vida a los que creen en los procesos políticos. Digamos. Entonces, así como ese es un fenómeno que ocurre en en la creación de una constitución que tiene que ser más bien un elemento generador de esperanzas para todos, lo que primó es la desconfianza. Y hay muchos artículos en el texto constitucional que tienen que ver con la desconfianza. Por ejemplo, los candados. O sea, uno de los grandes problemas de este texto es que eh, al final pusieron un candado tanto más difícil de eliminar que los candados de la Constitución de Guzmán. Y eso no suena bien, es impresentable. Y no se ve bien, pues entonces, pero no solo el candado, por ejemplo, cuando se trataba de generar un sistema de justicia que unificado, igual para todos los chilenos, terminaron creando más sistemas de justicia. Entonces, el texto constituyente, eh, además de ser televisado, eh, desnudó todas sus debilidades, incluso antes que éstas se hicieran visibles para los propios constituyentes. Desde la galería siempre se ve mejor el partido. Siempre, Entonces, desde la altura, sí, lo que desde el ocurrió, medio. millones de chilenos estaban en la galería durante un año y medio, mientras los jugadores estaban en la cancha tratando de hacer un gol de media cancha, ojalá. Entonces, concentrados en eso, estábamos todos viéndolo. Y muchas de las cosas eh, se fueron desnudando. Por supuesto que, felizmente, no todo el mundo se leyó el texto constituyente. Las cifras andaban por ahí por un 20%, hoy día la estimación, nunca vamos a saber cuánta gente leyó de verdad el texto constituyente. Y digo felizmente entre comillas, porque muchas de las personas van a ir a votar por esta constitución pensando, o sea, no pensando, sino que tomando la decisión por otras razones, no necesariamente por conocer el texto. Sí, yo creo que va a ser muy así. De hecho, en un momento determinado nosotros terminamos hablando sobre los determinantes del voto, por ahí mencionamos que el bolsillo, la situación general de las personas, las proyecciones de futuro podían ser efectivamente factores determinantes, pero te quiero llevar a una cosa, una nota curiosa que salió prácticamente en la última
de las campañas televisivas por el apruebo, apareció Soa Bachelet, pero tiró un mensaje, entre comillas, dijo, cuando las mujeres hacemos cosas, la historia avanza. Sabemos que en la historia de Chile, desde el voto femenino en adelante, la mujer en un momento determinado fue factor determinante en las elecciones. En la mirada tuya actual, digamos, el factor mujer en un proceso electoral como el que vamos a tener con voto obligatorio, se va a inclinar hacia la derecha, en este caso hacia el rechazo o hacia la pro. ¿Cuál es la percepción que tienes tú de este tema? Yo creo que por más que el proceso constituyente intentó imprimirle un tinte feminista a la Constitución, eh, no va a ser decisivo en la elección eh, por el apruebo o por el rechazo de parte de las mujeres. Creo que se va a, a correlacionar con el grueso del resultado. O sea, si una opción gana por el 55%, es probable que las mujeres estén ahí entre el 53 y el 57 dentro del margen de error en esa elección. Entonces, no creo, porque en esto se juegan otros elementos. O sea, eh, si la razón principal para votar teóricamente y racionalmente sería conocer el texto, pero asumimos que era imposible conocer un texto. Además, un texto que no se deja leer fácilmente. Además, un texto que es complicado. Además, un texto que es técnico. Entonces, bueno, ¿por qué otras razones podemos votar? Entonces, bueno, votamos por los grupos referentes en los que nos ubicamos. Las familias de derecha van a votar por la opción de la derecha, las familias de izquierda por la de la izquierda, los de centro por la mitad a favor y por la mitad en contra, en que se ha dividido el centro. Y ese esquema va a cruzar toda la elección. Eh, Otros votarán por la esperanza, otros votarán por las causas particulares, qué sé yo. Los animalistas probablemente vean en esta constitución algo especial, los bomberos probablemente vean en ella algo especial, los mineros no porque no están en la constitución, los transportistas no porque no están reconocidos. Entonces, hay una enorme posibilidad para que la gente vote a partir de otras condicionantes de su opción de voto. Y las que sean, bienvenida, porque ya está todo jugado. O sea, con lo que nosotros digamos ahora o lo que se ha estado diciendo la última semana no vamos a convencer a nadie. Pero sí vamos a dejar sentado que este ha sido un proceso inédito, pero yo tengo que decir que todo lo que nos pase mañana, en 10 años más, siempre va a ser inédito. La historia es así. La historia no está escrita. Entonces, a mí como un poco me carga cuando la gente dice cosas como, es la primera vez. Pero obvio que es la primera vez, porque es la primera vez que nos toca vivirlo. Pero no es la primera vez que se ha hecho una constitución. Ya dijimos que hay más de 200 constituciones solo en Latinoamérica. Y la mitad de ella no sirvió para nada, digamos. Entonces, hay muchas primeras veces por ver. De hecho, solo para dramatizar un poco, si, si ganase el rechazo, que es lo que venían indicando las encuestas, eh, sería la primera vez que teniendo el arco solo, sin arquero, ¿cierto? Un equipo no metiese un gol. Ha O sea, pasado, ¿no? pero en materia de constituciones y asambleas constituyentes nunca ha pasado. Por lo menos no hay registro. Sí, hay registros más bien de constituciones que ganaron y que no las respetaron. Eso está lleno. Pero de constituciones democráticas, no. No. Alejandro, parafraseando un poco una película de Spaghetti Western, el bueno, el malo y el feo, en este momento de síntesis, de resumen, aporta de terminar un ciclo en realidad, y obviamente que se va a abrir como portal otro nuevo después del día domingo.
¿Qué crees tú que fue lo bueno, lo malo y lo muy feo que tuvo todo esto desde el inicio del estallido social, todo lo que vino como proceso constituyente y todo lo que finalmente desembocó este resultado de una propuesta de nueva constitución que en la sociedad, en los partidos políticos? ¿Qué percepción tienes tú de estas tres realidades? Bueno, lo malo, lo feo de este proceso que hemos vivido en estos 2 años y tanto prácticamente. Bueno, el proceso comenzó con una explosión violenta, Ujú. con mucha violencia, eh, y con el símbolo de la violencia, que es el fuego, o sea, mucho fuego. Se quemó el metro de Santiago. Hasta el día de hoy no hay culpable. Nunca se va a saber probablemente qué fue. Fue una conspiración, fue una casualidad. Entonces, Ataque alienígena. un ataque alienígena, exactamente. Pero lo concreto es que le quemaron el metro a la ciudad capital del país y el país no reaccionó. Eso es para analizarlo. Se canaliza en un proceso constituyente que nos metió en esta, en esta dinámica, ¿cierto? Pero probablemente podría haber sido otro proceso con reformas más concretas, más rápidas y centradas en los problemas más acuciantes de la población, no la Constitución. Si la Constitución no es el problema de Chile. El problema de Chile es la cantidad enorme de ciudadanos y no ciudadanos que no respetan las leyes y que no las honran. Entonces, ese es el problema. Y yo diría que eh, lo bonito de este proceso tiene que ver con que eh, el chileno muestra más prudencia de lo que nosotros imaginamos. O sea, este, esta situación incierta que tenemos hoy día, en que no sabemos si va a ganar el apruebo o el rechazo, es porque hay un pueblo que se toma en serio estas cuestiones. Y eso, y por lo tanto se toma en serio la democracia. Y a ratos, como es la democracia la que tiene ciertos riesgos en este proceso, entonces vale la pena mirar lo que ha ocurrido con esa valoración de cómo somos los chilenos. Somos y resultamos ser más responsables de lo que parecíamos. Y eso es bueno porque eso nos hace tener esperanza en un futuro mejor. Ese por lo menos para mí la síntesis de esa pregunta y en una respuesta muy breve, por supuesto. Y en un concepto, ya nos queda nada de tiempo, y en un solo concepto, ¿cómo crees tú que va a pasar la historia? Obviamente nosotros, los que nos gusta la historia, no hablamos del futuro, pero ¿cómo crees tú que se va a recordar este episodio, este capítulo de nuestra historia de prácticamente 2 años, donde se ha intentado hacer un cambio radical en nuestro país, en nuestra historia, en nuestra vida política, económica y social? Como ¿Cómo se siempre, recordará esto? como decían los antiguos, sic transit gloria mundi. Así pasa la gloria del mundo, y uno va, o que es lo mismo que decir, bueno, esto va a pasar por delante de nuestras narices como tantas otras cosas han pasado nomás. O sea, para nosotros es impactante porque estamos viviéndola, pero en realidad en 10 años más va a ser otra cosa, en 20 años más ni alegría, ni nada, ni nada va a haber traído, y en 30 años más van a estar odiando este periodo, digamos, que no trajo nada bueno, qué sé yo, no hizo nada por Chile, pero sembró pura expectativa, porque es la historia. Es así, siempre ha sido así. Aunque eso es una falacia de autoridad en el sentido de decir que siempre ha sido así, es muy probable de que las nuevas generaciones lo vean así. Así que me quedo con eso. Sic Transit Gloria Mundi. Ha sido un grato placer, Atricio, haber estado en este proceso de análisis, radiografiando, ¿no? El proceso constituyente. Y creo que la hemos pasado bien, pero más de Sí, algún aporte hemos hecho y más de algo hemos aprendido en este proceso. sí. Muchas gracias, Alejandro, sí.
Y nuestros Bueno, auditores, obviamente. voten libremente, honren la democracia, que gane el más mejor y que nos vaya bien, porque Dios ya nos ha confesado. Estén muy Chao, bien. Nos Alejandro. vemos. Chao, estamos viendo, Chao, chao. chao.